naturaleza para el bienestar. Bienvenido y bienvenida a una nueva cápsula de entrevistas Natural, Arte y Naturaleza para el Bienestar. Soy Constanza Cabello y en nombre del equipo Natural, financiado por el Fondo Valentín Letelier de la Universidad de Chile, quiero presentar a nuestro invitado de hoy, académico, kinesiólogo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e integrante del Núcleo de Desarrollo Inclusivo también de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Bienvenido Álvaro, qué gusto estar contigo, integrante también del equipo Natural. Eh, Bienvenido, un gusto tenerte acá. Hola Constanza y a todo el mundo que nos está escuchando, nos está viendo. Para mí también, ¿no? Es una alegría estar en estos espacios y conversar de algo tan importante como es la naturaleza, el arte y esta mirada comunitaria también del bienestar. Creo que es súper interesante tener una tarde hablando sobre eso. Muchas gracias. Bueno, como parte del equipo Natural, queríamos que nos contaras un poco de tus reflexiones sobre estos grandes temas, arte, naturaleza y bienestar. Y nada, desde tu experiencia nos gustaría saber cuál es la percepción de la sociedad que tú ves sobre el bienestar y la salud mental y cómo ha afectado esto y sobre todo a la relación que puede tener la gente con su propio bienestar, el tema de la pandemia sobre todo que nos pudiera hablar de estos dos grandes grupos vulnerables que son los niños, los adolescentes y por supuesto los adultos mayores. Yo creo que la pandemia es, porque todavía no se acaba, ¿no? Pero sobre todo los primeros 2 años de pandemia, que no solamente fueron pandemias, fueron tiempos viviendo solo en las casas, encerrados, ¿no? Los miedos, la muerte dando vuelta, ¿no? Que también fue un tema. Creo que fue algo que afectó a muchas personas. Y ese impacto transversal, pocas veces lo habíamos tenido, ¿no? Hay muchas cosas que nos afectan socialmente de manera transversal, pero tener una experiencia compartida tan fuerte y tan transversal eh, da cuenta de algo que para nuestra sociedad fue como nuevo. Creo que todos hemos tenido este proceso de contar nuestras anécdotas en pandemia, de compartir esta historia en pandemia, como que algo nos cambió. Y yo creo que hay varias formas de abarcar eso. El primero, yo creo que tuvimos la oportunidad, no todo el mundo, pero yo creo que a todos nos afectó en cuestionarnos cómo estábamos viviendo también, ¿no? Si bien en el 18 de octubre en adelante nos cuestionamos cómo estamos desarrollando la sociedad, creo que también la pandemia nos dio ese espacio para cuestionarnos qué estamos permitiendo que no. Mucha gente ha cambiado de trabajo después de la pandemia, se ha cuestionado sus prioridades. Me ha pasado mucho con colegas, ahora que uno está volviendo a lo presencial o lo híbrido, que gente dice, oye, antes estaba vuelto loco haciendo una cantidad de pega y no sé por qué, ¿no? Y yo creo que ese impacto transversal ha sido súper interesante. Ahora, insisto que esta posibilidad, ¿no? Esta mirada más positiva de los impactos no es más cara, ¿no? De hecho, es parte también de la otra moneda, que es el fuerte impacto negativo que también tuvo la pandemia en nuestra salud mental, transversalmente. De hecho, hay un reporte de la época de la pandemia, en ese mismo momento, desarrollado por la Universidad Católica y también por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de esa época, donde se reconoce que había un impacto importante en la salud mental, cercano al 40% de la población, donde si bien habían impactos que eran precisamente leves, había un importante impacto a nivel moderado o severo en la salud mental, con signos que daban cuenta de impacto de ansiedad, ¿no? De cambios del ánimo, de depresión, ¿sí? Y que esto además se veía aumentado en población más femenina, ¿no? La feminización de la enfermedad también aparece ahí, y que efectivamente en población mayor fue aumentando. Pero también, o sea, como que estos mismos grupos que tú estás mencionando, también va aumentando. Aumenta la población de 65 años o más, aumenta la población de 5 años, 8 años o menos, son como grupos más afectados. Y yo creo que da cuenta, insisto, que no es como que alguna gente lo vio distinto, no, es parte de la misma realidad, ¿no? También nos dimos cuenta que la pobreza está más fuerte, y no solamente la pobreza de falta de dinero, la pobreza en nuestras vidas estaba más presente de lo que pensábamos, ¿no? La falta de recursos económicos de nuestras familias, de nuestras comunidades, pero también de recursos de la ciudad. Así como, y como para cerrar la idea, nos dimos cuenta que había gente que tenía parques para salir en la pandemia y gente que no tenía parques para salir. Gente que podía hacer mil cosas en sus casas, actividad física, hacer plataformas digitales, y gente que quedó desconectada absolutamente.
Entonces yo creo que estos puntos son importantes que afectan particularmente a estos dos grupos más críticos, ¿no? Que es la niñez y también las personas mayores. Sí, sin duda que la pandemia nos hizo mucho más conscientes del bienestar, de la salud mental, de los conflictos, de los contextos que afectan, que van condicionando. Bueno, esto, un temazo, eh, empezar a trabajar o a profundizar cada uno de esos, de lo que mencionaba. Asimismo, como también se empiezan a develar importantes como brechas, necesidades a partir de la pandemia y sobre todo cómo tienen un impacto en la salud mental de las personas, también empiezan a surgir una serie de iniciativas, sobre todo como digitales, tratando, en la televisión, en los podcasts, hay una serie de recursos que empiezan a surgir tratando de mitigar todo este encierro, sobre todo el primer año, y después toda esta incertidumbre, este miedo que hablaba, cómo vamos al colegio, cómo en el caso de los niños, los adultos mayores, cómo interactúan, perdieron su vida social, y el arte y la naturaleza son dos conceptos que toman mucha fuerza. Entonces, ¿cómo tú crees, desde tu propia experiencia, que el arte y la naturaleza eh, son parte tienen una influencia, un impacto en el bienestar y la salud mental de las personas? ¿Cuánto influye el tener el arte, la naturaleza en tu vida y el ser consciente también de ello? Mira, de mi mirada como salubrista y también como profesional de la salud, yo abrazo mucho la mirada de los determinantes sociales de la salud, donde se explica que la salud de las personas se explica también por donde nacen, crecen, viven y mueren. Y desde esa perspectiva, ¿no? Para comprender esto, la naturaleza, el arte, es sin duda parte del escenario que construye tu realidad, ¿no? Por un lado, el medio ambiente, el entorno, yo creo que fue algo que nos faltaba. Yo me acuerdo mucho de la época de la pandemia cuando uno buscaba ese permiso, como no porque romper la regla, ¿no? Porque uno usaba ese permiso de una hora y aprovechaba de salir una hora y llegaba a comprar lo que quería comprar al pan y después cerraba, ¿no? Como que trataba de ver el árbol, trataba de salir a caminar, trataba de encontrarse de nuevo con esa realidad que le constituye, porque al final el medio ambiente se podía delimitar fuera del cuerpo, ¿no? Pero el paisaje, ¿no? Y la vida con el entorno está dentro del cuerpo, está dentro de uno mismo. Uno se construye en base a ese paisaje. Entonces, yo creo que desde esa mirada del medio ambiente es algo que nos faltó y que lo queríamos tener de todas maneras, eh, por un lado, ¿no? Y sobre el ámbito del arte, yo creo que es muy interesante cuánto exploramos también de ese ámbito, ¿no? Mucha gente justamente sobrevivía, mucho, me acuerdo que se reportaba, se reportaba esa necesidad de vivir en base al arte, gente que volvió a tejer, gente que volvió a pintar, gente que empezó a leer libros que no leía, porque claro, tenía esta pausa temporal de decir, bueno, tengo más tiempo para hacer lo que dejé de lado, y me di cuenta que me gustaba mucho, ¿no? Y que me llena mucho porque ¿qué es la vida sin arte? ¿No? Como que, ¿dónde está la belleza también? Creo que son esos puntos que son críticos y justamente en los grupos que estamos conversando, en personas mayores, en la niñez, creo que son espacios que la naturaleza y el arte no se ponían prioridades. Y ahí yo tengo una preocupación todavía también, ¿no? Porque ¿cuánto estamos dejando de lado con esta idea de volver a retomar la normalidad y que eso implica a veces volver a tener, ejemplo de la niñez, volver a tener clase de matemática, porque sabemos que hay una brecha en lenguaje, en lectura, pero cuánto retomar y no perder esta esencia que teníamos del arte, ¿no? De por qué las clases de arte son las que están dejando de lado por matemática. Cuando son en las salidas recreativas, en la actividad física en el aire libre, se está dejando de lado por retomar estos puntajes, ¿no? No digo que no importe, porque también estamos hablando de desigualdad, de oportunidades, pero pareciera que no estamos aprendiendo la lección. Y esa es mi preocupación en este punto. ¿Sí? Nos estamos retomando, ¿cómo deberíamos retomar esta integralidad, esta lección? ¿No? Creo que ahí hay un riesgo, ¿no? De tratar de volver a la normalidad, pero no aprender de ella en el proceso. Se habló tanto de la nueva normalidad que yo creo que uno no, al final todavía es un concepto que está en construcción y sigue cambiando y van a pasar, yo creo, unos meses o años para poder mirar y encontrar patrones
que nos puedan guiar a esa nueva normalidad, que nos den ese atisbo de qué es lo normal. Lo interesante es como se hablaba mucho del arte y la naturaleza como terapias, tú hablabas de eso, de reencontrarnos con esto de necesitarlo, de empezar a darnos cuenta, de hacernos conscientes de repente de los beneficios que tiene la naturaleza y también de los beneficios que nos da esta relación con actividades que pueden ser artísticas o no, mucho más allá de que uno tenga talento, no, yo creo que va esto de no sé, yo recuerdo que estuvo muy de moda pinta mandalas y te recomendaban pintar mandalas por los beneficios que tenía, el estrés, formas de lidiar con la angustia. Eh, entonces, es bien potente porque la pandemia, hoy en día estamos volviendo a la presencialidad, estamos volviendo a ser comunidades. Hoy día las comunidades, a propósito de la salud mental, hay muchos conflictos que tenemos de salud mental en el ámbito comunitario, como los espacios de los colegios, los trabajos, la misma sociedad hoy en día está muy caótica, muy conflictiva. Puede ser el arte y la naturaleza y todas sus propuestas, dispositivos terapéuticos para la comunidad. Es que yo creo que, claro, son dispositivos terapéuticos y también dispositivos disruptivos eh, de esta apuesta como funcionalista, ¿no? De decir, bueno, yo quiero ser una persona que es funcional al sistema laboral, ¿no? Al sistema productivo. Por lo tanto, el medio ambiente le hace ruido al sistema productivo, el arte le hace miedo, le da este miedo al sistema productivo de decir, oye, van a tener ocio, ¿no? ¿Cómo va a tener ocio y no producir? Entonces yo creo que sí, sin duda, tener estos espacios te cambia, a todos estos elementos. Ahora, también desde de la mirada como de la salud comunitaria, desde esta mirada de la salud comunitaria, me parece que sí, hay un proceso, y nuevamente insisto en la idea de no volver a esta nueva normalidad sin entender que pasaron cosas. O sea, estuvimos encerrados, la gente lo pasó muy mal también, y somos una comunidad, ya sea con lazo o vivimos en comunidad, y tenemos que retomar esto y tenemos que recomponer los problemas que se tuvieron, y eso lo hemos visto también en salud. El trabajo comunitario en salud también está muy difícil actualmente, porque la gente también quedó sola por mucho tiempo y hay que recomponer, hay que establecer confianza, hay que creer de nuevo que el trabajo comunitario es útil, porque también nos acostumbramos a esta lógica de que era suficiente conectarse por una pantalla, ¿no? Yo creo que saltamos en lograr buenas interacciones por pantalla mucho mejor, pero no reemplaza ese abrazo del amigo o de la amiga del barrio, ¿no? Creo que eso es muy distinto, y eso hay que retomarlo, hay que recuperarlo, hay que volver a vivirlo y gustar, ¿no? De ese espacio. Entonces, el arte te da ese espacio sin duda, ¿no? El arte tiene estas composiciones o tiene esta estructura eh, por un lado lúdico, sin duda, que te da espacio artístico, pero también colectivo. ¿Cómo hacer arte sin algo colectivo? Es muy difícil. Hasta un poema, cuando uno lee un poema o vive un poema, tiene una reescritura en ti mismo, ¿no? Tú lees un poema de una persona, pero también lo interpretas por ti mismo, entonces es como compartir dos miradas, dos historias de dos personas, entonces sin duda son elementos que pueden romper este regreso a normalidad sin asumirlo y que pueden ayudar terapéuticamente a las personas para este proceso, personas y colectivos comunitarios. Es interesante lo que planteas, puesto que finalmente Naturar es una iniciativa que se adscribe un poco a eso, a tratar de reestructurar o de generar espacios para reconectar el tejido social, de promover la comunicación, el contacto de las comunidades, sobre todo estos grupos vulnerables, para atender el bienestar, pero desde lo colectivo y en esto el arte, como bien señalabas tú, y también la actividad de la naturaleza son súper interesantes cómo aglutinan, cómo generan cohesión, cómo generan narrativa o generan como sinergia, permiten que las personas se conecten. Yo creo que es interesante que el arte y en la naturaleza encontramos puntos de convergencia como actividades. Eh, Tú yendo del ámbito de la salud pública, conociendo el tema de cómo se estructuran los programas de salud comunitaria,
los CEFAM, los COSAM, cómo se piensan estos programas. ¿Tú crees que se podría, es viable insertar programas de actividades eh, para el acompañamiento socioemocional basado en el arte y en la naturaleza en estos espacios de salud comunitaria? ¿Se ve viable? ¿Qué beneficios tendría? Yo creo que hay varias líneas porque tenemos primer problema, ¿no? O sea, tengo un problema sin duda, y es que la atención primaria, que son estos espacios que tienen más formación comunitaria, fue subvalorada en medio de la pandemia. Y eso se hizo que se sobrecargaran, que estén muy agotados. Muchos funcionarias, están súper agotados. Le mando un saludo también si hay alguien ahí escuchando, que se agradece mucho el trabajo que ha hecho. Claramente, en este momento, creo que están nuevamente en esta resistencia de decir, bueno, estoy afectado, estoy cansado, estoy agotado por todo esto, tengo esta idea de fatiga pandémica, ¿no? Que le dicen, pero también tengo que retomar los indicadores, las metas previas a la pandemia. A veces tengo que estar en híbrido en mi trabajo, a veces no. Funcionarios de salud que están viviendo volver a ser quienes eran, ¿no? Muchos funcionarios estuvieron ayudando en la pandemia, llamando por teléfono, vacunándose y no era su formación. Y ese periodo de lugar también para ellos está siendo un tema. Ahora, yendo al tema que tú me decías, ese escenario es complejo para el grupo porque hay que también apoyarlo, recuperarlo, y ahí hay que apoyar a la atención primaria sin duda para que pueda hacer eso, porque creo que es el espacio para que se pueda desarrollar. O sea, la atención primaria tiene las herramientas, tiene la cercanía con el territorio, pero si está en esta situación y no se le acompaña, difícilmente lo podrá hacer. Y de poder hacerlo, claramente, la naturaleza, el arte, te da ese medio, ¿no? Te da el espacio para poder reagrupar a la comunidad que estaba sola, ¿no? Porque no podemos resolver toda la depresión con fármacos. Puede ayudar sin duda, hay gente que lo necesita, pero no todo podemos resolverlo con fármacos, no todo podemos resolver en nuestros box. Necesitamos herramientas que sean en códigos comunitarios. Y ahí yo creo que hay un punto. La atención primaria tiene más cercanía con la comunidad, no solo, ¿no? Porque está ahí, más cerca de la comunidad, espacialmente. Es porque hay una tradición en Chile de la salud comunitaria que está mucho más, que entiende mejor esos códigos comunitarios, ¿no? Esos códigos de la horizontalidad. ¿A qué me refiero con código, no? Como que entiende que hay que ser horizontal con un par, de que no hay que traer como estos indicadores de la institucionalidad, sino que hay que entrar a conversar nuevamente, a hacer procesos en conjunto, y esta mirada a veces de mediano a largo plazo. Ahora, ¿cómo podemos a mediano y largo plazo para poder hacer estos cambios? Porque no es que vamos a hacer un taller y mañana se resuelve la depresión de la comunidad. Ahora, yo creo que una pista que los centros comunitarios de salud mental, los COSAM, los centros de atención primaria, los SPAM, sin duda pueden hacer un trabajo intersectorial con la oficina de personas mayores, la oficina de la niñez, la oficina de juventud de las municipalidades con estos proyectos. Y creo que ahí hay una alianza súper estratégica para estos tiempos donde se necesita esta articulación y que municipios decidan liderar estos procesos para salir de nuevo al territorio, de salir de nuevo a intencionar la colectividad, es súper necesario. Puesto así, yo lo veo factible, ¿no? Puesto así donde hay una decisión institucional, donde hay un apoyo al equipo de salud y se les valora para que puedan desarrollar esas tareas. Si no hacemos ninguna de estas cosas anteriores, puede ser incluso hasta contraproducente para un equipo de salud que está cansado y que haya que sobrellevar muchas cosas durante este periodo. Sí, sí, el valor, yo creo, de la salud comunitaria son puntos neurales, son puntos de unión. Y Sí. yo creo, y la riqueza que tienen es que conocen a su gente, tienen un trato entre personas, conocen, y aparte que trabajan con espacio acotado, entonces es bien bonito la iniciativa, y yo creo que la pandemia, dentro de las tantas cosas que uno puede sacar, el raya para la suma, yo creo que fue relevar nuevamente el valor que Mm. tiene el trabajo de esta unidad o estas instituciones de salud local, y el valor también de sus profesionales. Así que me sumo ahí al reconocimiento. Creo que nunca va a estar de más saludar y agradecer a todo a esos funcionarios que le pusieron aguante y siguen poniéndole aguante con este vaivén de olas del coronavirus. Bueno,
para ir cerrando, Álvaro, como a nuestros auditores siempre nos gusta dejarle un mensaje reflexivo, así que te queríamos preguntar, ¿qué le dirías tú a la gente para motivarlos a incluir, a no tener miedo y atreverse a utilizar el arte, a relacionarse con la naturaleza para de una u otra manera promover su propio bienestar familiar, comunitario? Eh, Cuéntanos. Yo creo que lo primero que puedo dar un espacio es que uno puede hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, sacando de lado esta idea del talento, que me gustó mucho lo que tú decías, ¿no? Como, no es si uno está talentoso o no, ¿no? Es la experiencia del arte, la experiencia del medio ambiente, ¿no? ¿Cuál fue la última actividad que uno ha hecho sobre arte, que ha accedido al arte, ¿no? ¿Cuál fue la última, insisto, a veces puede ser de teatro, pero también última película que te llenó, último frase, hasta meme puede ser, ¿no? Estos memes como con frases poéticas también pueden ser, ¿no? Es parte de. Y también como cuál fue el último espacio que te gustó, donde entonces te sentaste, respiraste y dijiste, me encanta este lugar. Recordar ese espacio, creo que puede tener esa primera potencia para decir, oye, necesito retomar esto, necesitamos recuperarlo. Y una vez que uno pueda reconocerse, ¿no? De esa necesidad, la invitación es poder compartir colectividades ahí, y creo que aquí necesitamos intencionarnos, reconectarnos con las personas. Y ahí también la invitación es romper ese cerco del grupo más cercano, ¿no? Nos pasó esta idea de las burbujas sanitarias, de que nosotros nos juntamos con un grupo de amigos que sabíamos que no nos podíamos enfermar, pero tal vez volvamos a conocer gente que no conocíamos antes, busquemos esos espacios de nuevo para sorprendernos, ¿no? Para compartir nuevos espacios, nuevos libros, nuevas historias, y tal vez en ese nuevo reconocer podemos tener la posibilidad de fortalecer nuestra cohesión, nuestro bienestar y nuestro reencuentro con nuestra sociedad. Tremendas palabras de cierre, Álvaro. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, saludos a todas y a todos. Atento a otra cápsula natural y hasta la próxima. Que tengan un muy, muy, muy buen día. Chao, chao. Natural, arte y naturaleza para el bienestar.